estar aquí, acompañándonos una vez más, hoy con la dificultad de la lluvia. Y bueno, antes de empezar la charla, queríamos pedir que pongan en silencio los celulares para no interrumpir. El tema de hoy va a ser desarrollado por el senador y secretario general de nuestro partido, Dr. López Pascual, quien ha estado acompañándonos durante el curso y que hoy le toca estar de este lado presentándonos el tema Valle Ordóñez, el reformismo en la actualidad. Y es que López puede hablar con propiedad sobre este tema. En 1979, el diario El Día organizó un concurso acerca del pensamiento y la obra de Valle, siendo su trabajo uno de los premiados. Fue en ese momento en el que empezó a participar en política, al comenzar a escribir para un suplemento de dicho diario. Luego fundó la corriente vallista independiente junto a otros jóvenes militantes, que estuvo junto a Enrique Tario como opositor al plebiscito del 80. En 1985 asumió como diputado, para luego ser subsecretario de Relaciones Exteriores. A partir de 1990 siguió desempeñándose como convencional y buscó relanzar el funcionamiento de los aparatos partidarios. En el año 2003 funda su agrupación Vallismo Abierto, que se une a Vamos a Uruguay desde sus inicios en el año 2007. Finalmente es electo senador en 2009 por Vamos Uruguay y a partir de este año es el secretario general del Partido Colorado. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche, que no es la más agradable, ya ha empezado a llover hace un ratito. Bueno, vamos a conversar simplemente eso, sobre algunos temas que tienen que ver más que con aspectos históricos, con las ideas de Valle Ordóñez, las ideas de quienes lo acompañaron y también las ideas de quienes se opusieron a Valle y al vallismo y los enfrentaron. Eso es necesario considerarlo también, como alguien dijo alguna vez, fue un jurista italiano, Carnelutti, que estuvo aquí en Uruguay y dio unas conferencias en la Facultad de Derecho hace muchos años, decía: las cosas se definen por lo que son y también por lo que no son. Para entender lo que una cosa es, a veces es necesario darse cuenta de lo que contrasta con eso. Allí saltan a la vista las diferencias y se entiende de qué se está hablando. Y bueno, en el 2011 se cumplen 100 años del comienzo de la segunda presidencia de Valle Ordóñez, que fue en 1911, 1915, como todos sabemos, y esa segunda presidencia es sin duda la presidencia clave, la más importante. La primera fue también trascendental, sin duda. La primera presidencia es la Guerra Civil 1904, el triunfo en Masoller y la afirmación de la unidad nacional. Esa es la base de la estabilidad política que el país adquirió a partir de allí, y no se entiende que no hubiese sido posible toda la obra posterior del vallismo y de la democracia uruguaya en general sin ese punto de partida, sin la afirmación de la unidad nacional que se logró recién cuando las fuerzas del gobierno constitucional derrotaron a la insurrección nacionalista y establecieron en todo el país un solo gobierno, un solo ejército y una sola ley. Eso fue, digamos, en trazos muy gruesos realmente, pero eso es lo principal de la primera presidencia, donde despuntan algunas otras iniciativas, donde ya empieza a verse, claro que sí, el talante reformista de Valle y de la gente que lo acompañaba. Pero ese talante reformista se va a expresar en toda su plenitud, en toda su fuerza, en la segunda presidencia, esta de la que hoy estamos conmemorando los 100 años. Valle lanza, a partir de 1911, lo que uno de sus biógrafos, Milton Banger, llama una lluvia de proyectos. No pierde tiempo don Pepe y prácticamente desde el primer día empieza a enviar al Parlamento proyectos de ley para tratar las más diversas cuestiones y
gama de reformas en todos los órdenes de la vida del país. En esos años, Valle propone una reforma política sustancial, nada menos que la introducción del Ejecutivo colegiado. Eso generó una especie de terremoto político cuyos últimos cimbronazos llegaron hasta 1966, que fue cuando se reformó la Constitución del 52 y se volvió el régimen presidencial. Pero el hecho político que produjo el planteo de Valle, que empezó en 1913 con la publicación de los apuntes en el día, produjo efecto durante más de 50 años. Así como planteó la reforma política, planteó también reformas en la legislación social, insistió con el proyecto de ley de 8 horas, con la limitación de la jornada obrera, con la creación de la Oficina del Trabajo para controlar el cumplimiento de la legislación laboral, planteó el divorcio por sola voluntad de uno de los cónyuges, que terminaría siendo divorcio por la sola voluntad de la mujer, creó el Banco de Seguros, estatizó el 100% del Banco República, en fin, una serie de iniciativas en todos los campos, político, social, económico, de familia, el reconocimiento de los derechos de los hijos naturales también, que hasta ese momento estaban excluidos por el antiguo Código Civil. Una serie de reformas en todos los órdenes que dio pie a que al vallismo se le llamara reformismo. El vallismo todavía no era llamado así. El propio Valle, por el elemental pudor republicano, no quería que a su partido ni que a sus ideas le llamaran con su nombre propio. Él en algún momento más adelante llegó a decir que si algún nombre que no fuera Partido Colorado tuviese que tener una colectividad sería Partido Obrerista. Pero él no hablaba de vallismo, no resultaba cómodo hacerlo. De lo que se hablaba era del reformismo. Tanto los que estaban a favor como los que estaban en contra hablaban del reformismo. Porque claro, era una lluvia de proyectos, era un empujón de cambios y reformas que se hacía sentir en todos los campos de la vida nacional. Entonces, es indispensable preguntarse, bueno, pero ¿cuáles eran las características de este reformismo y cuáles eran sus adversarios políticos? Porque ahí, vuelvo a lo del comienzo, en el contraste vamos a entender mejor las características del vallismo. Los planteos de Valle enfrentaron muchísimas resistencias en distintos ámbitos, sociales algunos y políticos otros. Pero sin duda la resistencia más importante que el reformismo tuvo, la tuvo en el Partido Nacional. Ese fue el gran adversario político del Partido Colorado y del vallismo. Todos sabemos, esa es la historia del país y no vamos a descubrirlo ahora. En el Partido Nacional, después de la muerte de Aparicio Saravia, la figura que emergió como líder, como figura más importante, la figura que se ascendió hasta transformarse en el nuevo caudillo del Partido Nacional, fue la figura de Luis Alberto de Herrera, que en aquellos años era muy joven, fue desarrollando su personalidad política, su peso político en la vida del país, y llegó a ser la encarnación, la personalización de las ideas que se oponían a las ideas de Valle. Entre el reformismo y ese Partido Nacional que se le oponía, empecemos por decir que había algunas cosas en común, unas cuantas cosas en común muy importantes. Ambos compartían la tradición liberal del país, la tradición liberal que había quedado establecida y incrustada en la Constitución de 1830. Y que establecía un orden político fundado en el respeto a la persona, que consideraba la libertad como el valor principal, que procuraba un Estado republicano con equilibrio de poderes, con separación de poderes, que pretendía que el Estado se mantuviese siempre dentro del límite de la Constitución y de la ley y que respetase en todo caso los derechos individuales. Esa es la herencia liberal del siglo XIX que compartía blancos y colorados en aquel momento, y no solo blancos y colorados, otros partidos también. El socialismo, que comparece en las elecciones de 1910 a la par de una coyuntura política muy especial, tenemos ocasión de volver sobre ello después, pero
el socialismo también dice que forma parte del pensamiento liberal y en nombre de su liberalismo propugna, entre otras cosas, la separación de la Iglesia y del Estado y rechaza lo que en un momento se entendía que era la injerencia indebida de la Iglesia en los asuntos públicos, pero el socialismo se reclama él también parte del liberalismo. O sea, había una herencia liberal que venía del siglo XIX y en términos muy amplios, si quieren poco precisos, pero era compartida por todos, los blancos, los colorados y también los socialistas, ni que hablaban los cívicos que también participan de esa elección de 1910. Lo que pasa es que había distintos liberalismos. El liberalismo de Valle era un liberalismo reformista. En cambio, el liberalismo de Herrera y de su partido era un liberalismo conservador. Dicho esto ahora, dicho así, a alguno puede sonarle hasta ofensivo. No, los conservadores, como si fuera algo peyorativo, ofensivo. En aquel momento no se entendía así. El propio Herrera decía, ya lo dijo en reiteradas ocasiones, que él era conservador. Era conservador por el medio social del que provenía y por sus tendencias, por sus orientaciones. Conservador en sentido social y conservador ideológico. Y él defendía esa condición con orgullo, la reivindicaba, la postulaba. Y además, en el país había en aquel momento lo que se llamaban las clases conservadoras, los empresarios poderosos, tanto del agro, del comercio, de la industria muy pequeña y incipiente, de la banca, y esos empresarios poderosos, quienes estaban a su alrededor, los profesionales, por ejemplo, que se habían esa empresa, se llamaban a sí mismas con orgullo las clases conservadoras, y muchas veces opusieron el pensamiento y las convicciones de las clases conservadoras a lo que llamaban el reformismo y a todos los sectores sociales que apoyaban al reformismo de Valle. Desde las clases conservadoras, los conservadores hablaban despectivamente de la gente que rodeaba a Valle y que acompañaba sus propuestas de reforma. Ya a finales del siglo XIX, en 1890 y tanto, el Partido Colorado Popular, el partido que acompañaba a Valle Ordóñez, que todavía no había sido presidente, que estaba empujando, que estaba luchando para llegar, en determinado momento organiza una manifestación por las calles de Montevideo por el 18 de junio, y al día siguiente el siglo, que era el órgano de las clases conservadoras precisamente, decía que en esa manifestación del Partido Colorado se habían visto pocas negritas y pocas galeras. Lo decían efectivamente, como diciendo, había poca gente bien ahí, de la marcha ese que desfiló. Y el día, el del órgano de Don Pepe decía, sí, claro, dice, había poca, porque había muchos obreros, muchos trabajadores, mucha gente del pueblo, es así. El vallismo lo tomaba como un motivo de orgullo. Los otros se lo decían despectivamente porque le daban jerarquía, le daban importancia a eso de las clases conservadoras, que eran las clases poderosas económicamente y por lo tanto las clases que tenían un peso real no solamente en la vida económica, sino también en la vida social y política del país. Y cuando Valle llega a la segunda presidencia, se produce allí cuando él asume el cargo, una gran manifestación popular, multitudinaria, y el órgano de prensa de la comunidad británica en Montevideo, que la había, y era muy importante esa comunidad, comenta el episodio, las multitudes que rodeaban a Valle, y también habla despectivamente de la chusma, de la gentuza que había alrededor del presidente de la República. Entonces los conservadores tenían una alta opinión de sí mismos, invocaban esa condición, la realzaban, y hablaban despectivamente, peyorativamente de nosotros, del pueblo llano, a quien el vallismo convocaba. Y había, entre estas dos colectividades, digamos, liberales ambas, repito, liberales ambas, herederas ambas del liberalismo que venía del siglo XIX, la Constitución de 1830, había una serie de contrastes interesantes.
que vale la pena señalar para entender en qué éramos diferentes, porque a veces a la distancia puede parecer que es más o menos todo lo mismo y a veces la prédica de la izquierda hace pensar que los partidos tradicionales se enfrentaron por cuestiones menores, por cargos o por repartijas de no sé qué, y eso solamente puede aceptarse si uno no sabe nada de cómo fueron las cosas. Pero por eso vale la pena tratar de asomarnos un poco a cómo fueron las cosas. Y vamos a ver que había diferencias importantes, diferencias profundas entre lo que pensaban los liberales reformistas de Valle de Ordóñez y los liberales conservadores de Herrera. Yo he tomado algunas oposiciones, algunos contrastes que me parecen interesantes. No son los únicos, seguramente hay otros, son los que a mí me parecen relevantes, ¿no? Entonces, para los liberales conservadores, seguía siendo cierto lo que habían dicho los liberales todos en el siglo XIX, que el Estado tenía que ser básicamente juez y gendarme, es decir, garantizar el orden público, la defensa nacional, por supuesto, dirimir los litigios entre particulares a través de los órganos de justicia, y hasta ahí llegaba. Entonces lo que se le reclamaba a los gobiernos era que respetaran la Constitución, que respetaran la ley, que la administración fuera honrada. Y todo lo demás lo harían los particulares por su cuenta. Porque se estimaba, se pensaba desde esa perspectiva liberal del siglo XIX, que las cuestiones económicas las arreglaba el mercado él solo, a través de la famosa mano invisible de Adam Smith, que lo mejor que podía hacer el Estado era no meterse, porque la interferencia estatal en definitiva producía efectos negativos, y que la superación de los problemas del país, la corrección de las injusticias sociales, de las carencias, todo lo demás, iba a venir con el paso del tiempo, por la evolución natural, por el progreso natural de la sociedad, y que el Estado no tenía que meterse en eso. Porque si se metía, iba a ser algo inconveniente, iba a ser contraproducente. En esta visión de las cosas, no hay que perder de vista que los que piensan así y enfrentan a Valle son los blancos que venían sufriendo durante décadas gobiernos colorados. O sea, que ellos no pensaban esto en abstracto. Ellos decían, si se mete el Estado, se meten los gobernantes colorados. No queremos saber de nada. Que se mantengan lo más lejos posible y dejemos que los particulares hagan sus negocios por su cuenta y el progreso vendrá naturalmente por la evolución natural de los acontecimientos. La visión de Valle y de los reformistas es muy distinta. La visión de Valle es la de un Estado activo, un Estado que no espera que los problemas se resuelvan solos, sino que sale a su encuentro y procura resolverlos. La gran herramienta que quiso usar y usó efectivamente Valle para hacer sus reformas fue el Estado. Y en este sentido se habla bien del estatismo vallista. Valle quería que el Estado interviniera y efectivamente lo hizo intervenir. Él pensaba que no había que esperar que las cosas ocurrieran con el paso del tiempo, lentamente, sino que había que actuar en la medida de lo posible, tan rápido como fuera posible, para hacer lo que había que hacer. Y había que tener un proyecto. Para dirigir los esfuerzos hacia ese proyecto había que tener una visión nacional compartida y trabajar para hacer la realidad, para concretarla. Esa visión nacional compartida fue lo que él en algún momento en una famosa carta a Domingo Arena llamó el país modelo. Decía, el Uruguay puede ser un pequeño país modelo, si hacemos las cosas bien podemos hacer de esta república un pequeño país modelo. Y era una aspiración muy ambiciosa en aquel momento, porque el país había tenido un siglo XIX desastroso. Alguien contó las revoluciones desde 1830 hasta 1904, fueron más de 70. Habíamos vivido de guerra civil en guerra civil. Se había derramado tanta sangre que algún novelista argentino, británico, llamó a esta tierra la tierra purpúrea por la sangre derramada. Valle frente a eso decía, no, vamos a más, vamos por más. Vamos a hacer de este país un pequeño país modelo. Tenía una alta idea de lo que el Uruguay podía llegar a ser. Y para concretar esa idea estaba convencido de que el era el Estado. Y puso a trabajar al Estado, Valle así lo hizo, en varios campos, que son los que quedan registrados en su obra legislativa y de gobierno. Que yo no voy a entrar a considerar en detalle porque se me pasan los minutos, se va el tiempo y todos ustedes se aburren, pero todo lo que hizo Valle, sobre todo, insisto, en
la segunda presidencia puede darse en cualquier lado, realmente vale la pena porque es una catarata de planteo, de propuestas y de realizaciones. Porque él tenía esa visión, el Estado tiene que hacer cosas, no podemos conformarnos con que las cosas se hagan solas con el paso del tiempo, hay que tratar de hacerlas lo antes posible y vamos a construir entre todos un país modelo. Esa es una diferencia bien clara y bien nítida entre el liberalismo conservador, que el Estado no se meta, y el liberalismo reformista, que el Estado haga cosas para que todos vivamos mejor. Otra diferencia importante, no por la traducción que haya tenido en el plano concreto de la realización, pero sí para explicar cómo funcionaba la cabeza, cómo razonaban unos y otros. Para el liberalismo conservador que encarnaba Herrera, por ejemplo, no era el único, pero era, digamos, el líder político más importante de esa corriente, la historia era una referencia fundamental. Herrera fue un gran historiador, cumplió una gran labor de producción historiográfica desde su punto de vista, naturalmente, que no era el de los historiadores colorados. Pero era un hombre que le daba una gran importancia a la historia y a lo que con ella viene, es decir, a esa sabiduría que va pasando de generación en generación, eso que constituye la tradición, lo que se transmite y que va modelando insensiblemente las características de un pueblo, de una sociedad. Herrera desconfiaba de lo que él llamaba la razón abstracta, es decir, de la gente que se pone a hacer programas de gobierno y sale a cambiar las cosas sin consultar lo que había sido la evolución histórica de la sociedad de la que se trataba. Por eso tenía una visión muy crítica de la Revolución Francesa. Él escribe una obra muy importante, la Revolución Francesa en Sudamérica, criticando esa gran revolución, criticando lo que obviamente fueron sus excesos, pero criticando también su principio, que era la convicción de aquellos hombres de la Ilustración de que a través de la razón era posible mejorar y acceder a grados cada vez más altos de libertad, de justicia y de organización republicana. Herrera creía en la evolución natural de las sociedades, como lo creyeron, por ejemplo, algunos célebres conservadores ingleses como Edmund Burke, que criticaron también la Revolución Francesa. Herrera está en esa corriente historicista, anglófila, que veía con recelo y con distancia a la Revolución Francesa, y no solo, repito, a sus excesos, sino también a los ideales fundamentales que la inspiraron. El vallismo es otra cosa. Se siente continuador del impulso revolucionario francés. Antes de que cuando se reunía la convención del vallismo, así como ahora nosotros tocamos el himno del Partido Colorado, en aquellos años se tocaba la Marsellesa y la marcha Garibaldi. Nos identificábamos con toda esa tradición liberal revolucionaria y en alguna medida también jacobina, es decir, hasta en las manifestaciones muchas veces excesivas e intolerantes de la revolución, pero todo eso formaba parte del acervo reformista. Y Valle no tenía demasiada consideración por la historia. En un libro que anda por ahí, que acaba de salir, que es el de Gerardo Caetano, La República Vallista, que se lo recomiendo, tiene muchísimas cosas muy interesantes. Parece por allí un diálogo en la convención del partido. Valle había hecho una propuesta muy audaz, no recuerdo en este momento cuál era, y un convencional le pregunta, dice, pero dígame, ¿hay algún antecedente histórico de esto que usted está proponiendo acá? Y Valle le dice, la historia no es tan importante, no contiene todas las soluciones. Los pueblos tienen que considerar sus problemas del presente y atreverse a ensayar soluciones. Ahí hay toda una definición ideológica de primera importancia. Para el vallismo el pasado es prólogo. Lo que importa es lo que hagamos hoy de cara a mañana. La historia sirve tenerla en cuenta, digamos, para no reincidir en viejos errores, para aprender de experiencia, etc. Pero no nos marca el camino, no nos condena ni nos salva de antemano. Todo depende de lo que nosotros hagamos y tenemos que hacer cosas, porque vuelvo a lo de antes, el vallismo es activista, quiere hacer cosas con el Estado. Algunos de los críticos del vallismo, en vez de hablar del activismo, hablaban del inquietismo vallista. Este era otro conservador ilustre de aquella época, José Ureta Goyen, el autor del Código Penal. Era un hombre muy inteligente, un gran jurista, un gran abogado, criticaba las reformas del vallismo y hablaba con sorna, irónicamente, del inquietismo vallista, esa inquietud permanente que hacía que todo el tiempo estuvieran proponiendo cosas, cambiando esto, cambiando aquello. Pero a Valle no le preocupaba eso. Decía, la historia, está bien, es un dato, pero el asunto, el problema de hoy
cómo vamos a resolverlo. Y si hay que ensayar, ensayamos. En aquellos años se hablaba de que el vallismo quería hacer del Uruguay un gran laboratorio social, y el vallismo lo decía: queremos hacer un laboratorio, vamos a buscar las fórmulas más justas de convivencia, y bueno, algunas saldrán bien y otras no, las corregiremos, pero no vamos a quedarnos quietos ni a permanecer anclados al pasado porque antes se hizo esto de tal o cual manera. Si hay que cambiar, cambiamos. Ese era el talante del reformismo. Otra zona, digamos, de discrepancia, una frontera tensa entre el liberalismo conservador y el liberalismo reformista, era que el liberalismo conservador exaltaba los derechos individuales y reclamaba que el Estado no interfiriera con ellos, que no se metiera, que no los recortara arbitrariamente. En cambio, el vallismo, que, repito, compartía la herencia liberal y que respetaba también los derechos individuales, hacía cuestión de que había un bien común que había que salvaguardar y proteger. Esa es en contraposición con el liberalismo decimonónico, ese es el republicanismo vallista. Según Gerardo Gaetano, la controversia política importante, medular de esos años, los 30 primeros años del siglo XX en Uruguay, es el contrapunto entre el liberalismo decimonónico y el republicanismo vallista. Republicanismo porque hacía énfasis en la cuestión del bien común. Si no se trata de que cada cual se revuelva como pueda y que nos comprometamos todos simplemente a respetar los derechos individuales de cada uno para que cada uno haga lo mejor posible y se desentienda del destino colectivo, sino que se trata de postular, proponer, promover un proyecto colectivo, un proyecto nacional, como diríamos hoy. Y eso, a través de la ley, es otro rasgo importante sobre el que después volveremos, eso a veces exige el recorte de algún derecho individual, o exige que se reclame una contribución para hacer posibles las soluciones colectivas. Esa es la fórmula del artículo 7º de nuestra Constitución, que dice: todos tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, trabajo, propiedad, etc. Y esos derechos solo podrán ser limitados por las leyes por razones de interés general. El liberalismo del siglo XIX puso el énfasis en la primera parte del artículo, en la protección de los derechos individuales. El republicanismo pone el énfasis en la segunda parte: esos derechos podrán ser limitados por razones de interés general. Y concretamente esto en qué se manifiesta, por ejemplo, en que si hay que poner un impuesto a los que tienen más para financiar determinadas obras públicas o ayudar a los que tienen menos, eso está justificado. Grandes polémicas de esos años son a propósito de los impuestos. El vallismo quería hacer muchas cosas y para eso necesitaba recursos y tenía que obtenerlos de quienes tenían. Y por ejemplo aplicaba impuestos a los grandes propietarios de tierras que eran ausentistas, es decir, que no vivían en sus tierras. El vallismo insiste con ese tema una y otra vez: al propietario ausentista, que simplemente se beneficia de la renta de la tierra, pero que no está allí trabajando, ese hay que cobrarle el impuesto. Y ahí tenían grandes polémicas con las fuerzas nacionalistas que defendían el derecho de propiedad a capa y espada y tenían contra los impuestos que consideraban siempre excesivos. Es una polémica característica de la época. ¿Sí? Y ahí está bien clara la contraposición esa entre el liberalismo, digamos, puro y duro, derechos individuales respetados a rajatabla, y el republicanismo que reclama una parte para el proyecto colectivo, para el proyecto nacional. Otra cosa interesante que leí también en el libro de Caetano, que cita otro autor, pero este contrapunto, liberalismo-republicanismo, lo pueden leer ustedes también en el artículo 72 de la Constitución, que se incorporó a la Constitución del 18, que dice que la enunciación de derechos de la Constitución no excluye otros inherentes a la personalidad humana o que se deriven de la forma republicana de gobierno. Ahí está otra vez ese contraste que es bueno tener presente porque explica muchas cosas. El énfasis en los derechos individuales o el énfasis en la forma republicana de gobierno y todo lo que ella implica y trae consigo. El vallismo fue radicalmente republicano. Otro aspecto que me parece bien interesante, las clases conservadoras y su representación política insistían a propósito de lo que consideraban que era el natural papel director de las élites en la sociedad.
decían que bueno, una cosa era la gente que sabía, la gente que tenía una posición social importante, la gente que por su jerarquía, por su peso, por su trayectoria tenía que desempeñar un papel en la vida política del país, en la vida de la sociedad, y que bueno, que no podía equipararse a eso la situación del pueblo llano, digamos, y que no había que confundir, que democracia sí, muy bien, pero manteniendo cada cual su lugar. Todo este tema del lugar de cada uno en la sociedad lo va a tomar Herrera y lo va a manejar reiteradamente. Por ejemplo, cuando en 1919 escribe lo que fue después la encuesta rural que se publicó en la revista La Federación Rural en 1920, él contraponía la forma de vida en la ciudad que consideraba envilecida, degradada, con la vida saludable y honesta y moral de la gente de campo. Ese es el viejo tema, ¿no? Que la reserva moral está en el campo, que en la ciudad son todos más o menos inescrupulosos y sinvergüenza. Tema que una y otra vez vuelve, traído por el pensamiento conservador. Y entonces Herrera contraponía la vida del hombre de campo, encuadrado en su estancia, con su iglesia, con su relación con su patrón, a la vida del proletario urbano, sin Dios, sin ley y sin Señor. Sin Señor. Eso lo decía críticamente, ¿no? En cambio el vallismo es otra cosa. El vallismo tiene enorme confianza en el hombre común. Promueve la extensión del sufragio, promueve la participación de todos en la vida pública a través del partido, que es todo un tema, la visión vallista del partido político, un partido abierto, democrático, en funcionamiento permanente. Todos conocemos ese dato que anda por ahí, que en los años 20 la convención se reunía 50 veces por año, es decir, prácticamente una vez por semana. Creía en ese activismo político. Y tanto creía que proponía la adopción de institutos de democracia directa. El vallismo de aquellos años propone la iniciativa popular para la sanción de las leyes, el referéndum contra las leyes y el mandato imperativo y la revocación de los mandatos. Es todo de abanico completo, es decir, que el pueblo pudiera directamente proponer la ley, y además en la propuesta vallista la iniciativa popular desembocaba en las urnas, es decir, no se puede hacer lo que lo que a veces se hace acá desgraciadamente, que es juntar centenares de miles de firmas a favor de algo, pero eso no se puede votar inmediatamente, no se puede transformar en ley, hay que esperar hasta la elección nacional siguiente para hacer un plebiscito constitucional. Porque el vallismo proponía que hubiera iniciativa popular para la sanción de las leyes. Proponía el referéndum contra las leyes, que lo va a tomar el Partido Colorado en la reforma del 66, y si tenemos hoy un recurso al referéndum contra las leyes es por iniciativa del Partido Colorado, que es la que está recogida en el artículo 79 de la Constitución. Y proponía otra cosa, que era el mandato imperativo. La idea vallista del partido político, los representantes, los legisladores, son elegidos por un partido y están en el cargo para cumplir con el programa del partido. Esa es su obligación. Y si no cumplen con eso, el partido tiene que poder desinvestirlos, es decir, quitarle su condición de representante y poner a otro que cumpla con el programa. Eso hoy es sumamente polémico, imaginen ustedes en aquellos años. Pero eso da idea de lo que era el democratismo radical del vallismo, que se fundaba en su confianza en el hombre común. Cuando Valle propone estas cosas, van a ver los cronistas de La Nación de Buenos Aires, que es un diario ya muy importante en aquellos años, y le hacen la pregunta que más o menos se hacían las clases conservadoras en aquella época. Dicen, ¿pero a usted le parece que el hombre común está en condiciones de votar para decidir las grandes cuestiones del Estado? Y Valle decía, sí, claro, está en condiciones. Y nada garantiza que la mayoría acierte siempre. No es que la mayoría siempre tenga razón, pero la mayoría es la única que tiene derecho a equivocarse. A Tabaré Vázquez le haría bien leer estas cosas que decía don Pepe a principios del siglo XX. Eso es democratismo radical fundado en una confianza en el hombre común, el protagonista de la democracia. Esto es, digamos, un pilar ideológico del vallismo, del liberalismo reformista, de la tradición republicana. La gente común, así sea analfabeta, tiene derecho a votar y a incidir con su voto en el destino colectivo. Nadie puede pretender que por tener tanto dinero, tal título profesional o tal otra cosa, tiene más derecho que otros a incidir en la determinación del rumbo del país. Y Valle, digamos, insistió mucho con esto y eso le dio una fisonomía
bien marcada orientación. Y otro aspecto que no puedo dejar de señalar, porque es parte de lo que fue la fisonomía del vallismo en aquellos años, es que el vallismo, como otros partidos menores, como el socialismo, por ejemplo, impulsaba en aquellos momentos la separación de la Iglesia y del Estado, y además de eso entendía que la religión no era una influencia positiva en la vida del pueblo, que tenía que ser un asunto privado de cada uno, eso sí, la libertad de cultos estaba fuera de discusión, pero que no era bueno que la vida colectiva estuviera dirigida o gobernada por dogmas, por cosas que no se podían discutir, y que aún las cuestiones de moral debían discutirse desde una perspectiva laica. Hay una prédica vallista de muchos años en torno a esto. En cambio, el liberalismo conservador llegó a aceptar efectivamente la separación de la Iglesia y el Estado, pero en cambio entendía que era bueno para la sociedad que hubiera ciertos frenos religiosos a los impulsos que de otro modo podían ser descontrolados de las multitudes. Era muy común en la sociedad de aquellos años que el padre, el patriarca, no fuera religioso y actuaba libremente, pero que le parecía bueno que su esposa y sus hijas fundamentalmente sí tuvieran una educación religiosa adecuada para evitar desbordes de conducta, cuestiones inapropiadas. Entonces, esa distinta valoración de la incidencia de la religión en la sociedad es también característica de una y otra manera de entender el liberalismo conservador de uno, el liberalismo reformista de otros. La polémica se puso al rojo vivo, hasta que finalmente se separaron la Iglesia y el Estado, y eso fue bueno para la Iglesia y para el Estado, porque nunca más tuvimos problemas con esas cosas. Pero en aquellos años la polémica fue durísima, fue terrible, y no nos engañemos, en esas polémicas Valle escribía cosas espantosas, cosas que si las leemos ahora nos parecen excesivas. Creo que nadie escribiría hoy las cosas que escribía don Pepe de la religión y de los curas en aquellos años, pero era así. No nos creamos lo de un Valle tolerante, amable y condescendiente con la religión, porque no era otra cosa. Lo cual, insisto, era producto de las circunstancias que en aquellos momentos se vivían. El tiempo pasó y todo eso ha cambiado, el clima es otro, porque la Iglesia y el Estado son recíprocamente independientes, cada cual va por su lado, y creo que esa fue la mejor solución para todos. Estos son algunos de los contrastes entre lo que pensaba el Partido Colorado Vallista, como empezó a llamarse en la década del 20, el reformismo, como era originariamente, y lo que pensaban quienes se oponían a él desde las tiendas del Partido Nacional, con matices, con particularidades, pero en líneas generales esta contraposición existe. Y me parece bien la síntesis de Gerardo Caetano, es la contraposición entre el liberalismo, al viejo estilo, al estilo del siglo XIX, y por otro lado el republicanismo. Me parece que eso precisa bien las diferencias. Ahora bien, a partir de cierto momento, ya terminada la segunda presidencia de Valle, empiezan a tener presencia en el país otros agrupamientos políticos, presencia y cierta importancia. El Partido Socialista, que tuvo su primer diputado con don Emilio Frugoni, elegido en 1910, una breve digresión. En 1910 hubo elecciones legislativas a fin de año, los blancos se abstuvieron, no participaron de la elección, porque veían que se venía la segunda presidencia de Valle, habían intentado impedirla con un movimiento armado, incluso, que fue desbaratado rápidamente, decidieron no participar de la elección, decidieron la abstención. Entonces el Partido Colorado, para no quedarse solo en el Parlamento, para legitimar de algún modo la futura acción de gobierno, promovió la actuación de otros partidos, el Partido Socialista, por ejemplo el Partido Liberal, se aglutinaron en un lema en Montevideo y en algún otro departamento, no en todos. Algún votito colorado fue para ahí, para ayudar, para que tuvieran representación parlamentaria, y así sale electo diputado don Emilio Frugoni, que es el primer diputado socialista que en el Uruguay. El socialismo después continuó su peripecia y años más tarde, en 1921, si no recuerdo mal, se constituye en el Uruguay el Partido Comunista. Hay una escisión, Frugoni tiene que renunciar a la banca, pierde la lucha interna, y por un lado queda el Partido Comunista y por otro lado el Partido Socialista. Y allí se plantea también
bueno, un cierto contrapunto con las ideas del vallismo, y es bueno también detenerse en eso, porque en un primer vistazo hay unas cuantas coincidencias entre el reformismo y lo que planteaba el socialismo que venía de Europa. Naturalmente acá inicialmente se toma lo que viene de Europa y se repite, ¿no? El socialismo no nace acá, nace en Europa, y bueno, en 1889 se había constituido la Segunda Internacional, que procura aglutinar a partidos socialistas europeos, y empieza a haber, digamos, algunos desarrollos políticos e intelectuales, teóricos importantes. El partido más importante del socialismo europeo era el Partido Socialdemócrata Alemán. En el año de 1891 elabora lo que fue el programa de Erfurt, que es un hito en la historia del pensamiento socialista mundial. Si ustedes leen el programa de Erfurt, lo buscan en internet, Erfurt se escribe como suena, ¿no? ERFURT. Van a ver que hay una primera parte que es de análisis general de la sociedad, donde ahí está todo el discurso marxista, la lucha de clases, de los explotadores y los explotados, de la crisis del capitalismo, todo el discurso ese. Y después viene una serie de propuestas concretas. Y las propuestas concretas del programa de Erfurt son el sufragio universal y directo, tanto para el hombre como para la mujer, la separación de la Iglesia y el Estado, la jornada obrera de 8 horas, la regulación del mercado laboral y el control por el Estado de las condiciones de trabajo y en particular de la higiene industrial, las escuelas públicas, laicas y obligatorias. Son las cosas que hizo el vallismo acá. Ahí la afinidad es patente, salta a la vista, me llama la atención. Lean el programa de Erfurt, un programa emblemático del socialismo europeo, y van a ver que las cosas que yo decía eran las cosas de las que hablaba el vallismo acá y que empezó a realizar antes que ningún partido socialista, porque en 1911, cuando Valle llega a la segunda presidencia, ningún partido socialista había llegado al gobierno en Europa. En ese sentido, la obra de Valle es absolutamente pionera. Entonces, esas son coincidencias insoslayables. Qué bueno tener presente, porque si nos dicen que el vallismo es simplemente liberalismo secas, nos comemos toda esta otra parte. Digo, allá en el último cuarto del siglo XIX, cuando se produce en 1886 la revolución del quebracho, por supuesto que los jóvenes que actuaban en el quebracho eran jóvenes de principios liberales, que se habían criado, estaban impregnados del liberalismo, repito, consagrado en la Constitución de 1830, pero después del quebracho siguió corriendo agua bajo los puentes, y esos muchachos jóvenes fueron tomando distintos caminos. Algunos se quedaron en el liberalismo que habían aprendido, y otros, como Valle, fueron enriqueciendo su pensamiento e integraron una serie de demandas sociales que el viejo liberalismo no integraba. Entonces, cuando hablan de la jornada de 8 horas, de las condiciones de trabajo, del control por el Estado de las condiciones de trabajo, de los institutos de democracia directa, que también están en el programa de Erfurt, todo eso es característico del socialismo en aquel momento y es característico, definitorio de lo que es el reformismo en el Uruguay de Valle. Entonces nosotros tenemos ese parentesco, esa similitud, no la puede negar nadie. Repito, basta leer el programa de Erfurt y eso salta a la vista. Ahora, teníamos también diferencias que se fueron acentuando a medida que fue pasando el tiempo y en el seno del propio movimiento socialista europeo fueron surgiendo distintas tendencias y bueno, algunos profundizaron su concepción marxista, después vino Lenin en la Unión Soviética y todo eso tuvo su impacto acá en el Río de la Plata. Hubo un partido comunista uruguayo que tomó esas definiciones y ahí fueron apareciendo contrastes claros con el vallismo, que también vale la pena poner de manifiesto. En primer lugar, hay una diferencia clara en lo que es la visión del hombre. En la visión que tiene el vallismo del hombre es la visión liberal. El hombre es libre y es dueño de su propio destino. La visión marxista es distinta. El hombre está determinado por la clase social a la que pertenece, aún esa clase social está determinada en sus
manera de pensar, en su actuación, por las condiciones materiales de producción, etc. Es las concepciones materialistas, deterministas, que relativizan cuando no niegan sencillamente el papel de la libertad humana. A partir de esa diferente concepción del hombre, hay también diferencias en el modo de concebir la sociedad. Cuando Valle polemiza con alguien que en aquel momento, en el momento de la polémica, era socialista y después se hizo comunista, Celestino Mivelli habla de la sociedad como el escenario de la lucha de clases. Para los marxistas, la lucha de clases es el motor de la historia y no hay solidaridad entre una clase y otra, son enemigas. Los dueños de los medios de producción y los proletarios, los trabajadores, son enemigos. Entre ellos simplemente hay una lucha con distintas instancias, con distintas alternativas, pero eso es lo que hay. En cambio, la concepción de la sociedad que tiene Valle, que expresa en esa polémica, la sociedad es una gran familia, donde cada uno tiene distintas tareas que cumplir, pero es necesario que todas las cumplan tan armoniosamente como sea posible para que la familia, es decir, la sociedad, esté mejor. Y en ese esfuerzo por estar mejor, para el Estado es para el vallismo la gran herramienta. El Estado es la organización jurídica de la nación. Y es una gran herramienta, tanto para hacer el mal en algún caso como para hacer el bien, pues el vallismo es estatista. En cambio, para los marxistas, el Estado es simplemente un instrumento de dominación con el cual las clases explotadoras sojuzgan, someten a las clases explotadas. Esta es una visión, obviamente, muy diferente en un caso y en el otro. Hay diferencias también esenciales en cuanto al método. El método vallista es el reformismo. El vallismo entiende que siempre en el marco de la ley, el legalismo vallista es otro rasgo característico definitorio, siempre a través de la ley es posible avanzar cada vez un poco más para mejorar la situación actual. Valle escribe en algún momento: la política es el esfuerzo que se hace todos los días para pasar de un estado de cosas determinado a otro mejor. Es decir, son esfuerzos permanentes, continuos, que van mejorando las cosas. En cambio, el socialismo marxista finalmente se hace revolucionario. Prevé la crisis del capitalismo y si en algún momento esto se va a venir abajo, hay que estar prontos para que cuando llegue ese momento, a través de una huelga general, el proletariado pueda tomar el poder y entonces sí hará la gran revolución. Ese es el objetivo. La gran revolución que va a tener como consecuencia la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Y esta es otra diferencia interesante. Estos partidos de socialismo marxista tienen una visión final, es decir, van hacia un horizonte que está bien determinado y precisamente definido. Es la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y en definitiva la abolición del Estado, porque si el Estado es simplemente el instrumento de dominio de una clase sobre otra, una vez que desaparece la diferencia de clases porque desaparece la propiedad privada de los medios de producción, no tiene sentido que exista el Estado, que terminará siendo una pieza más como la rueca, decía Engels, en el Museo de la Historia. En cambio, el vallismo no tiene una visión final. Para el vallismo el futuro está abierto. Se hace un esfuerzo cada día para pasar de un estado de cosas determinado a otro mejor. Y Domingo Arena escribe una vez: las mejores páginas de nuestro programa no han sido escritas, serán escritas en el porvenir. Y el himno del partido dice: si alcanzamos una cumbre siempre hay otra más allá, siempre claras, luminosas y más altas cumbres hay, porque para el vallismo el futuro está abierto, que es lo que también va a pensar la socialdemocracia europea cuando vaya tomando su distancia desde el marxismo. Tienen una visión abierta del futuro. Eso desde la izquierda fue criticado a lo largo de todo el siglo XX como un déficit, como una carencia. Si ustedes no saben a dónde van, son simplemente reformistas, que era como decir, son pecho frío, que paño tibio, se quedan por la mitad de las cosas. Nosotros sí vamos hasta el final porque nosotros vamos a la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Nosotros sí tenemos un proyecto. Y lo que decíamos nosotros era que no se puede encapsular el futuro en una fórmula doctrinaria, que el futuro siempre está abierto, que no sabemos qué es lo que nos va a deparar, y lo que se trata es de ir construyendo y mejorando cada vez. Y bueno, creo que esa es otra diferencia bien nítida entre ambas corrientes de pensamiento. Insisto en eso, ¿no? Esa indefinición, esa apertura del futuro que nos era reprochada como una carencia, como una falta de definición. Y ellos veían como un mérito lo que en definitiva era la clausura del dogma. Si el futuro está cerrado, está predeterminado, va a ser así.
A esta altura, no a esta altura de la evolución histórica, sino a esta altura de la noche, hace 3/4 de hora que me están escuchando, digo, ¿qué ha pasado después de tanto tiempo? ¿En qué estamos? Porque después de aquella segunda presidencia de Valle, de todo lo que vino después, pasaron muchísimas cosas. No vamos a intentar ahora ni siquiera una mínima síntesis histórica, pero digo, ¿dónde estamos? Hoy, ¿alguien discute que el Estado tiene un papel que cumplir en el desarrollo económico? ¿Alguien reivindica hoy aquel Estado mínimo, juez y gendarme solamente del siglo XIX? ¿El Partido Nacional defiende eso hoy? Evidentemente no es así. Ya desde Wilson Ferreira, el Partido Nacional hacía otras propuestas muy distintas, ¿no? La reforma agraria, la nacionalización de la banca, nada que ver con aquellos planteos conservadores de principio del siglo XX. Al contrario, yo creo que el Partido Nacional ha entendido hace rato que esas posiciones eran insostenibles a medida que la historia transcurría, y hoy pretenden disputarnos la primacía en materia de políticas sociales. Y nos dicen que tal o cual iniciativa de Herrera o de Roxlo en materia de limitación de la jornada obrera, por ejemplo, fue anterior a la de Valle de Ordóñez y que aquello. Y sí, son propuestas puntuales, específicas, pero nadie puede negar que el gran movimiento reformista fue impulsado por el vallismo y tuvo la oposición política del Partido Nacional. Hubo coincidencias en algunos temas, en algunos puntos, pero la línea general del movimiento está clara y basta la lectura de la historia para advertirlo así. Pero hoy digo, hasta el propio Partido Nacional acepta, reconoce, proclama incluso que el Estado tiene que actuar, que las políticas sociales son necesarias, que es preciso regular la actuación de la fuerza del mercado, que el Estado no puede, digamos, lavarse las manos frente al desenvolvimiento de la vida económica y social. ¿Y qué les pasó a los de la otra punta? ¿Qué les pasó a los del socialismo marxista? Bueno, todos sabemos qué les pasó. Se les cayó la estantería encima, se vino abajo el mundo del socialismo real, y fue la debacle de toda esa manera de pensar. Hizo implosión la Unión Soviética, se cayó el mundo socialista, y vinieron las explicaciones, en fin, de por qué había caído todo eso, qué fue lo que pasó, pero lo cierto es que aquellas banderas hoy no las defiende nadie, queda solamente Cuba debatiéndose en el atraso, en la miseria, y preguntándose todo el mundo qué va a pasar al día siguiente de que muera Fidel Castro. ¿Y qué le pasó a la izquierda nuestra? ¿Qué pasó acá? Lo que pasó fue... Sí, pero claro, y yo en algún momento, en algún debate se lo señalé así al senador Lorien, ¿no? Que durante la existencia de la Unión Soviética, él y su partido defendieron a capa y espada todo lo que allí se hacía, y afirmaban con absoluta convicción de que vivían en el mejor de los mundos, mucho mejor que en el mundo capitalista. Cuando se vino abajo todo eso y se descubrió lo mal que vivían, en la miseria y en la opresión, lo que dijeron simplemente fue: nos equivocamos, como quien se sacude una basurita del hombro, y siguieron tan campantes. Y lo mismo que estaba pasando con Cuba y lo que van a hacer con Cuba, porque la defienden hasta el día de hoy, y después que caiga Fidel, cuando muera Fidel, y se empieza a saber lo que realmente pasa, y hay la prensa independiente, el pluralismo, y escuchamos distintas versiones de lo que pasa en Cuba, dirán con la misma flema: nos equivocamos, y seguirán adelante. Bueno, pero por lo menos ya lo conocemos. Entonces, y cuando digo, pasó eso con el socialismo a escala universal. Ya venía pasando desde tiempo atrás. El socialismo alemán, el Partido Socialdemócrata Alemán, que es del programa de Erfurt, que yo les decía hace un rato, tan similar al programa Ballista de 1891, ya en 1959, en el programa que se llamó de Bart Goldberg, dejó de lado al marxismo. Ya ahí los alemanes en el año 59 dejaron de lado el marxismo y arrancaron para otro lado. Y tiempo después el Partido Socialista Obrero Español, también en un congreso famoso, el de Sureste, con la intervención decisiva de Felipe González, dejaron de lado el marxismo y pensaron en reciclarse. Acá las cosas fueron más lentas, como siempre pasa en el Uruguay, todo es mucho más lento, pero la acción de gobierno del Frente Amplio, tanto en el primer gobierno, en el de Vázquez, como en este, pone de manifiesto que han dejado atrás también la antigua visión de las cosas.
Fíjense que todo el discurso contra la propiedad privada de los medios de producción, todo el discurso de décadas contra el latifundio, termina con la propuesta que todavía no se ha formalizado de un impuestito para recaudar 60 millones de dólares. Esa es la gran medida del socialismo después de una acumulación histórica de 100 años contra la gran propiedad rural. ¿En qué han ido a parar? Después de arreglar con el Fondo Monetario Internacional y de jactarse cuando colocan los bonos del Estado uruguayo en los mercados internacionales. Es decir, ha habido un apartamiento sustancial de todo lo que fue la doctrina y la prédica de un siglo más o menos. Entonces me parece que los vallistas, los que nos sentimos, sin merecerlo, pero nos sentimos herederos de aquel reformismo, podemos sentirnos satisfechos de que en el debate ideológico no nos ha ido mal, no nos ha ido mal. En definitiva, los grandes lineamientos de la prédica vallista, de la acción vallista, son hoy aceptados y reconocidos por todos. ¿Significa esto que nosotros no hemos cometido errores? De ninguna manera hemos cometido cualquier cantidad de errores. Si no seríamos gobierno, tan fácil como eso. Ese es otro capítulo a explorar. No podemos entrar ahora en eso, pero que no quede la impresión de que yo estoy diciendo que hicimos todo bien, porque no es así. Nos equivocamos mucho, cometimos muchos errores, el estatismo se nos fue de madre y en los años 40 y 50 llevamos el dirigismo y el intervencionismo mucho más lejos de lo que debía, llenamos al Estado de funcionarios públicos, eso estuvo redondamente mal. Y demoramos en entender que habíamos equivocado al mundo. Pero en lo sustancial, en las grandes líneas de la cosa, yo creo que la historia demuestra que el mundo ha recorrido los carriles que don Pepe Valle decía que había que recorrer. Y eso es muy bueno. Ahora, no podemos vivir del pasado, porque eso sería esencialmente antivallista. Tenemos que plantearnos cómo sigue la historia que queremos construir. Este es el año del Congreso Ideológico, así que nosotros tenemos que llevar estas inquietudes y estos debates al seno del Congreso y plantearnos allí cómo queremos que siga esta historia. Hay muchísimas cuestiones por abordar, los problemas no se repiten, no podemos machacar siempre las mismas fórmulas porque los problemas son distintos. Vaya si hay problemas distintos. Tenemos que empezar por definir la ubicación del Uruguay en un mundo que ha cambiado radicalmente, drásticamente. Hoy tenemos una red de organizaciones internacionales que le dicen a los países, y en particular a los países como el nuestro, qué es lo que tienen que hacer. Ya se trate de derechos humanos, como pasó con el caso de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Hellman, ya se trate de materia financiera. Ustedes vieron que los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es una organización de la que nosotros no formamos parte, nos ponen en una lista negra o en una lista gris según que aportemos o no información sobre las cuentas bancarias de la gente. Y esa cosa es algo que tenemos que tener en cuenta, porque eso puede tener repercusión directa en las inversiones o en las colocaciones que se hagan acá. Y la OIT, por ejemplo, le dice también a este gobierno que la ley de negociación colectiva no es correcta, no es equilibrada y exige que se revise, y va a venir una misión de la OIT para hacerlo. Entonces creo que estamos viviendo en un mundo en el cual las organizaciones internacionales pesan cada vez más y pueden llegar a chocar en sus indicaciones, en sus dictámenes, que se imponen con fuerza a todos los países, en particular a los países pequeños como el nuestro, pueden llegar a pesar aún en contra de las decisiones democráticas, de las decisiones soberanas de los pueblos. No podemos simplemente enojarnos y decirnos no le vamos a hacer caso, porque no podemos separarnos del mundo ni de la realidad. Pero es ahí un tema importante que nuestra política exterior tiene que considerar, como tiene que considerar también lo que es el nuevo liderazgo de Brasil, su promoción al rango de potencia mundial, y bueno, y cuál es el margen de maniobra que le queda a Uruguay adentro de un Mercosur que tiene los problemas que tiene, cuando tiene que lidiar con un coloso de esa importancia. Digo, el tema de la inserción internacional del Uruguay, un tema que estaba claro en el tiempo de don Pepe, hoy es un tema problemático y que requiere que lo pensemos desde el principio. El tema del medio ambiente y la relación entre el desarrollo y el medio ambiente no era un problema que tuviera desde Valle de Ordóñez ni su gente. En aquellos momentos ni se planteaba. Hoy lo tenemos, Valle sí lo tenemos. Lo tuvimos con el sistema Botnia, lo tenemos con Aratirí. Simplemente estoy mencionando titulares porque es tarde, pero digo, esa es otra cuestión ideológica que requiere definiciones. No se trata de que nos pongamos nosotros, los que no somos técnicos, a decir si tal o cual proyecto de inversión es bueno o es malo. Eso es materia técnica, eso no se puede decidir en plebiscito, no tiene sentido. Pero lo que tenemos que discutir políticamente entre todos, ahí sí, son los grandes lineamientos en función de los cuales vamos a arbitrar ese equilibrio siempre difícil entre el desarrollo, las distintas formas de producción y el necesario
necesario, el indispensable cuidado del ambiente. Cosa que hemos aprendido en los últimos años, que ha aprendido el mundo y que nosotros tenemos que aplicar ahora en nuestro país. Tenemos planteadas, por supuesto, también las tareas de siempre, ¿sí? Porque hay cosas que se resuelven de una vez y después no hay que volver sobre ellas, pero hay temas que están permanentemente allí. La defensa de la libertad y del Estado de Derecho es un tema permanente. Y bueno, y no podemos desentendernos de eso, porque hay hechos que nos lo impiden. Cuando este gobierno procura llevarse por delante dos pronunciamientos populares y anular la ley de caducidad, esa es una señal de que tenemos que estar alertas y que tenemos que estar prontos para la defensa por todos los medios jurídicos hábiles del Estado de Derecho. Cuando la mayoría parlamentaria de este gobierno está a punto y no lo logra por un voto simplemente de sancionar una ley a sabiendas de que es una ley inconstitucional, como era la ley de anulación de la ley de caducidad, y no lo hacen simplemente porque les falla un voto a último momento, ahí hay una señal de alerta roja que está encendida y que nos tiene que llamar la atención a todos, porque hay una mayoría parlamentaria que está dispuesta a llevarse por delante la Constitución. Y estos no son episodios aislados, porque los otros días habrán escuchado ustedes que el presidente Mujica convocaba a reunirse con él a los directores de los entes autónomos y a plantearles la cuestión de que la publicidad oficial que esos entes hacen en los grandes medios de comunicación tenía que guardar alguna relación con el modo en que esos medios de comunicación tratan las noticias policiales, la crónica roja. Como el gobierno sostiene que la delincuencia no es un problema real, sino que es un problema creado por los medios de comunicación, lo que están tratando de hacer ahora es recortarle los avisos, la publicidad oficial, a los que hablen demasiado de los delitos que se cometen todos los días. Y esto es un atentado flagrante contra la libertad de información, contra la libertad de prensa, un abuso del poder público, eventualmente un abuso de funciones con rango de figura penal. Vaya si tenemos que estar alertas nosotros contra estas cosas, porque están allí, las tenemos delante. Tenemos que estar activos contra el delito, que es un flagelo de siempre contra los derechos individuales. Hablando de la libertad, de la propiedad, del honor, la seguridad, y los delincuentes todos los días atacan esos bienes. La rapiña acá no ha parado de aumentar. Estoy mirando hoy las estadísticas del Ministerio del Interior, las estadísticas oficiales, las rapiñas no paran de crecer. Lo que se puede decir es que crecen menos rápido que antes. Este año, en el primer semestre, la tasa de crecimiento anduvo en torno al 8%, mientras que en el año anterior la tasa de crecimiento en el primer semestre había sido de casi el 25%. Crece menos rápido, pero sigue creciendo. Tenemos miles de rapiñas en el primer semestre del año, y eso requiere una acción enérgica contra el delito y en defensa de los derechos individuales. Tenemos otro tema de estas defensas permanentes, la defensa del republicanismo, es decir, de lo que es de todo, de lo que es colectivo, frente a un enemigo de lo colectivo que ha aparecido hace unos cuantos años ya, que es el corporativismo, la presión desmedida de las corporaciones que intentan bloquear los esfuerzos por mejorar la situación general en defensa de privilegios particulares. Acá no se puede hacer la reforma del Estado porque la trancan los sindicatos estatales, cosa que ha sido reconocida de la propia izquierda gobernante. Y tenemos ámbitos enteros donde no es posible plantear reforma alguna porque el bloqueo corporativo lo impide. Por ejemplo, notoriamente la educación. Y ese es todo un desafío para el republicanismo. El republicanismo ballista del principio del siglo XX se enfrentó al individualismo del siglo XIX. Yo creo que hoy el adversario nuevo es el corporativismo. Nadie defiende ya el individualismo exacerbado del siglo XIX, pero todavía tiene defensores hoy el corporativismo, que antepone el interés de un sindicato, de un grupo, al interés general. Y contra estas cosas, claro que un partido reformista como este tiene que luchar. Y tenemos otros temas que son también temas que están vigentes hoy y que estaban vigentes en tiempos de Don Pepe. Don Pepe reclamaba la acción del Estado para combatir las injusticias sociales. Tenía una conciencia muy viva de la injusticia social y sentía que el Estado tenía que actuar para remediarla, para acercarnos un poco más a la igualdad de oportunidades. Hay toda una obra ballista formidable y un discurso ballista formidable en este sentido. Decía Valle, todos los que están agobiados por la injusticia son nuestros protegidos. Todos los que no están cegados por el prejuicio nos esperan. Nuestra obra es de justicia para todos, para nosotros y para nuestros adversarios, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros adversarios. Ese sentimiento justiciero no puede faltar en el vallismo, porque si falta dejamos de ser ballistas. Seremos otra cosa, pero ballistas no.
La sociedad uruguaya, pese a todo lo que ha crecido la economía, pese al crecimiento del producto en los últimos 6 o 7 años, sigue teniendo pobres, sigue teniendo indigentes, sigue teniendo gente que no encaja en esa categoría, pero son esos 10.000 pesistas, como lo llaman ahora, copiando lo de los mileuristas en Europa. Y hay más o menos, según el Instituto Cuesta Duarte del PCDT, unas 650.000 personas que ganan menos de 10.000 pesos. Así no se vive. Y aunque ella y él en un hogar común ganen 10.000 pesos cada uno, así tampoco se alimenta una familia, se puede mantener una familia. El bañismo tiene que encarar estas cosas. No para seguir el modelo asistencialista que sigue este gobierno, no para repartir a cambio de nada, pero sí para tener políticas sociales modernas, serias, rigurosas, que no repartan, sino que ayuden a la gente a crecer. ¿Queremos o no queremos seguir siendo el escudo de los débiles? Yo creo que sí, que nuestro partido debe querer seguir siendo el escudo de los débiles, so riesgo de perder su identidad. Pero tenemos que hacerlo de manera moderna, seria, no simplemente repartiendo el dinero que le sacamos a algunos contribuyentes para repartírselo a otros que no contribuyen. Porque eso ni le sirve a los que reciben la ayuda estatal como beneficencia, ni tranquiliza tampoco a los que aportan el fruto de su trabajo y sienten que no se les trata con justicia para sacarle a ellos lo que se les regala a otros. Combatir la injusticia sí, pero con asistencialismo no, con políticas sociales serias. Estuve leyendo el otro día de casualidad el reglamento activista de 1815 de distribución de tierras, aquel que hablaba de que los más infelices serán los más privilegiados. Hablaba de entregarle suerte de estancia a la gente, campo para que trabaje, pero tenía que construir ranchos y corrales en determinado tiempo, porque si no le sacaban lo que le habían dado. Artigas pedía contrapartidas. Y este gobierno dice que no tiene los mecanismos administrativos, como no lo tuvo tampoco el anterior, en el tiempo de la informática, y 200 años después de Artigas no tiene instrumentos para hacer lo que tienen que hacer, para exigir contrapartidas a cambio de la ayuda estatal. Así que en todo ese capítulo nosotros tenemos muchísimo por hacer. Tenemos muchísimo que hacer en el campo de la educación. Yo creo que es la gran prioridad nacional. No voy a insistir en esto, todos hemos oído hablar mucho acerca de la educación. Antes era un medio de ascenso social, dejó de serlo. Hoy el mapa de educación reproduce más o menos el mapa de la pobreza, eso se ha dicho y es cierto. Los que están peor aprenden peor. Entonces la educación deja de ser un vehículo de ascenso social. Tenemos que entrar a resolver estos problemas. Este gobierno está muy demorado para hacerlo, no lo hace. Hablan, discuten, están en estado de asamblea permanente, pero no ejecutan. Nosotros tenemos que tener prontas nuestras propuestas para ofrecerlas ya, como lo hemos hecho, y cuando seamos gobierno para estar en condiciones de aplicarlas y ejecutarlas. Porque esa es, me parece a mí, la clave, la esencia de lo que pueda ser mañana el país modelo. Creo que tenemos que retomar el sentido y el proyecto del país modelo. No se trata de buscar soluciones particulares para personas ni para grupos, se trata de forjar entre todos un proyecto nacional que a todos nos comprenda y que no sea simplemente un proyecto de reparto y achatamiento colectivo, porque nosotros no proponemos igualar hacia abajo, ni proponemos llevar al país al estado aquel de la tribu de los Kumsan que trabajan 2 horas y viven el resto del día panza arriba, en la ignorancia, en la pobreza y en la miseria. Ese no es el país modelo, no es eso lo que nosotros queremos. El país con el que soñaba Valle era un país modelo que iba a más, un país de gente educada, un país de gente culta. Él lo dice en las cartas a Arena, el que sueña con un país así, un país al que venga gente de otros lados para vivir acá, porque busquen la seguridad de nuestras leyes, las bondades de nuestra educación, el clima de intelectualidad, así hablaba él, que quería crear en la República. Un país de calidad, ese país de primera que estos nos prometieron y que lejos de construir están destruyendo con cada cosa que hacen, buscando el achatamiento colectivo en vez de buscar la superación colectiva. La nuestra tiene que ser obra de justicia y de superación, donde no regalemos la asistencia del Estado, sino que le abramos a todos la oportunidad de superarse y mejorarse. Y me parece, ¿saben qué? Que un buen ejemplo de esto es esta selección que acaba de salir campeona de América. Porque ganamos en la cancha y ganamos también el premio al mejor jugador de América y al mejor jugador antes de la Copa del Mundo y ganamos el premio al Fair Play. Una selección que hizo las cosas bien y que ganó con calidad. Ese afán de ponernos todos la celeste y salir juntos a trabajar para ganar con calidad y ser otra vez los mejores, yo creo que esa es la gran tarea del reformismo. Y de todas estas cosas tenemos que hablar en el Congreso Ideológico. Muchas gracias.